Buenos días. Abogado, este caso ¿Cómo está? tan doloroso que nos tiene en vilo desde el domingo 8 de diciembre y a medida que pasan los días existen más ecuatorianos que se unen, incluso en protestas en las calles, para conocer qué mismo sucedió y por qué se dio ese proceder de los elementos de Fuerzas Armadas que incluso van a ser llamados o ya fueron convocados para el 31 de diciembre para la formulación de cargos por desaparición forzada. ¿Cuál es su criterio acerca de este hecho como abogado del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos? Gracias, y en nombre del licenciado Vilén Navarrete les extiendo un cordial saludo. Bueno, el CDH en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, siempre desde el primer momento de que el gobierno decretó los estados de excepción, veníamos lastimosamente vaticinando esto. ¿Por qué indico lastimosamente? Ya que los militares no tienen una formación para estar fuera de cuarteles dando o colaborando con la seguridad interna del Estado. No con eso quiero decir de que como organismo de derechos humanos estamos contrarios a la defensa de los ecuatorianos en cuanto a la aplicación de mecanismos de seguridad. Estos mecanismos de seguridad deben ser idóneos y eficaces, evidentemente sí, porque estamos ante el abatir de la delincuencia. Sin embargo, no era el plan o el proyecto de seguridad que debe establecer el Estado. Producto de esto se dan esta serie de situaciones que acarrean o resultan en delitos, llámese como en este caso desaparición forzada, ejecución extrajudicial. El CDH cuenta ya con algunos casos, 4 en sí, de desaparición forzada, no solamente en Guayas, sino en Los Ríos, y 3 casos de ejecución extrajudicial, estos delitos realizados por miembros activos de las Fuerzas Armadas. Doctor Abraham Aguirre García, y hablando de procedimientos, se trataba de menores de edad, de civiles. Aunque hubieran estado fuera del toque de queda, ellos tenían, creo que todos coincidimos en aquello, tenían que haber sido entregados, aquí hemos conversado mucho con Sofía en Noticias 96, a la Policía Nacional, como menciona usted, que es la fuerza del orden preparada para enfrentar este tipo de eventualidades en la ciudadanía. Correcto. Existe todo un procedimiento y unidades especializadas de la policía. En este caso, presuntamente los niños y adolescentes estaban cometiendo un acto delictivo. Existe pues inclusive una normativa que da un procedimiento para los adolescentes infractores. Observamos, y es público, que había un niño de 11 años y un niño que es inimputable. Era la obligación de los militares el llamar a la policía para que coordine con la DINAPEN y poder proseguir el procedimiento en el evento de este acto delincuencial que ellos están teniendo como punta de lanza, como un mecanismo de defensa, para que sean puestos a órdenes de esta policía especializada. Y no solamente con ello, mis estimados, porque también en el Consejo de la Judicatura tiene una unidad especializada en adolescentes infractores, donde existen jueces y fiscales que tienen esta experticia sobre esta justicia especializada. Sin embargo, vemos que nunca existió aquello. Se los llevan, los interceptan, los golpean, está un video que es público, los golpean y los llevan a más de 45 minutos a un cantón donde no corresponde a la jurisdicción de Guayaquil. Un procedimiento totalmente mal hecho, un procedimiento que acarrea, un mal procedimiento que acarrea un delito que es la desaparición forzada. Correcto, estamos de acuerdo. Sofi quería manifestar algo. Sí, doctor, pero los niños todavía no aparecen. Se han encontrado cuerpos ahora que podrían ser de los niños, que esperemos que no sean, pero hay una probabilidad de que puedan ser los niños. En ese caso, los padres, si descubren que estos cuerpos han sido los niños y que han muerto de una forma terrible, que es como es ser incinerados, ¿cuál es el procedimiento? Los padres
o sea, lamentablemente ahí tendría que el Estado responder. ¿Cuál sería el procedimiento que los padres deberían seguir y qué responsabilidad se acarrearía para el Estado? Porque están involucrados los miembros de las Fuerzas Armadas. Bueno, el estar involucrado no solamente es a los miembros activos de las Fuerzas Armadas que intervinieron y se llevaron a los niños y están desaparecidos, sino también existe, y recordemos que hay una cadena de mando, hay responsabilidades compartidas. El gobierno demoró prácticamente 13 días para emitir un comunicado, y un comunicado que fue lacerante no solamente a las familias, sino también a la sociedad, que estaba ya en ese momento altamente preocupada por esta situación. ¿Qué sucede a la pregunta que usted me hace referencia? Bueno, esperemos realmente, yo concuerdo con usted, esperemos que no sean los cuerpos, pero el hecho se da en que estos hallazgos que fueron encontrados en Taura, en un sector de difícil acceso, geográficamente hablando, porque este sector comprende casas de zinc, que es el recinto, comprende esteras, comprende el suelo fangoso, pantanoso, porque son manglares. Ahí se encuentran los hallazgos. No puedo todavía técnicamente decir cuerpos porque no están completos. La forma en que estos hallazgos fueron encontrados es terrible. Fueron incinerados, no tienen algunas partes del cuerpo. Aparte, se puede observar, a decir de personal de criminalística, que existió torturas porque están amarrados, sus extremidades amarradas. Y aparte, el hecho de dejar los cuerpos en ese sector sometidos a la inclemencia del clima, del sector y de la fauna cadavérica, que también hizo su trabajo, entonces están irreconocibles. Eso conlleva a que exista un procedimiento médico forense. Este procedimiento médico forense es lo que primero se hizo, la entrevista antropológica, para saber ciertos datos de los 4 niños desaparecidos y poderlos cotejar con estos hallazgos, como estaturas, complexión corporal, etnia, tatuajes, en fin, estas cuestiones, estos elementos que les servirán de insumo al Departamento de Ciencias Forenses y Medicina Legal para poder determinar la identidad. También el día 25 de diciembre del 2024, que estuvimos acompañando a los familiares como abogados y también como el acompañamiento respectivo que se debe de dar, iban a ser sometidos estos 4 hallazgos a unas pruebas radiológicas. Y la pericia médico-legista del protocolo de autopsia están en estos días elaborándolos porque los cuerpos no están completos. Es lo que le podría decir. Y al determinarse que corresponde la identidad de estos cuerpos, pues la Fiscalía, como titular del ejercicio de la acción penal pública de conformidad con la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, pediría que se cambie el tipo penal, ya no desaparición forzada, sino por ejecución extrajudicial, en virtud de los exámenes médicos forenses y genéticos que resultase que evidentemente estos 4 hallazgos encontrados en Taura son de los 4 niños desaparecidos. Se ha dicho extraoficialmente en entrevistas que han tenido o investigaciones que han trascendido en redes sociales de colegas periodistas que los militares los han dejado en un lugar cerca de Taura y los niños han pedido ayuda a una persona externa y que esta persona se ha prestado a ayudarlas y que después se los llevaron en una motocicleta que aparentemente son motocicletas que han salido de la propia base de Taura. Entonces ahí se podría, es lo que se presume hasta ahora, colegir de que están vinculados no todas las personas militares que participaron en esta aprehensión de los menores, sino ciertos con algún tipo de crimen organizado exterior, una vinculación. ¿Qué respuestas cuál sería ahí el tratamiento? Porque también de parte del gobierno
a sacar a los militares como una forma también de buscar la seguridad del país fue una estrategia, ¿no? Generar esta acción de seguridad, para seguridad. Pero, ¿qué hacer ahí? O sea, ¿cuál es la respuesta que debería tener el gobierno con respecto a eso en tema de derechos humanos a los niños? O sea, ya se podría también ver que hay un tema del crimen organizado vinculado podría hacerse a las Fuerzas Armadas, de lo que se presume. Bueno, no es noticia nueva. Si usted puede observar, han existido muchos casos en donde partes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han formado parte de grupos de delincuencia organizada. No es un hecho ajeno. De lo que le puedo adelantar a ustedes es que de la investigación en Fiscalía hicieron allanamientos en la base de Taura y hay elementos claros y contundentes en cuanto a la responsabilidad de estos 16 militares. Sí, lastimosamente Ecuador ha tenido que aplicar, si se puede utilizar esa palabra, aplicar este mecanismo de seguridad llamado Plan Fénix. Sin embargo, en la práctica vemos que no existe ningún resultado positivo. Siguen las muertes violentas, siguen los secuestros, siguen las desapariciones. Y más bien se está acrecentando y se puede pues develar que existe una relación un poco íntima entre estos grupos y algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Créame que, como le indicaba, desde el día 1 de que se decretaron estos estados de excepción y que la misma Corte Constitucional indicó al análisis de la constitucionalidad de los mismos que no es aplicable un conflicto armado interno debido a varias acepciones del derecho internacional humanitario. Era imposible. Recordemos que hay también otros escenarios dentro de la región, como Colombia y el más reciente México, donde estas panaceas nunca fueron una solución a una problemática y más bien acrecentaron otro tipo de delitos, como estamos viendo hoy por hoy en Ecuador. 6:50 de la mañana en Noticias 96 estamos conversando con el abogado Abraham Aguirre García del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. Quiero hacerle una pregunta, pero antes un paréntesis. Criterio personal. Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, debió haber tenido un papel protagónico durante estos días de combate al terrorismo, de acuerdo a la emergencia decretada de forma concurrente en nuestro país. Lamentablemente, hoy por hoy tiene ese papel para salir a defender a Fuerzas Armadas. No soy del criterio de que su credibilidad se vea menoscabada por este hecho puntual, pero sí creo que el ministro mucho antes debió haber tenido este papel protagónico en este combate a la violencia, como menciona usted, que no ha disminuido en nuestro país, abogado Abraham Aguirre García. ¿Qué criterio tiene usted, ahora sí la pregunta, acerca de que se le ha dado plazo al comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para que presente hasta hoy, 27 de diciembre, un informe militar final acerca de esta desaparición? Bueno, ante los hechos notorios y públicos que han sido expuestos y que la sociedad busca de una manera inmediata una respuesta, ha provocado la movilización de varias instituciones del gobierno, del Estado, entre ellas pues las Fuerzas Armadas, para poder dar una respuesta integral y sobre todo dar claridad sobre el mismo. La familia lo que requieren es justicia y reparación, justicia, que se siga con las búsquedas de sus hijos, lo cual la Fiscalía, en conjunto con varias unidades especializadas de la policía, lo están haciendo. Pues sin embargo, esta respuesta tardía del gobierno ha desencadenado en que los vestigios o las huellas que hayan existido en su primer momento se hayan ido desvaneciendo. Y hubiese sido favorable que desde el primer momento, desde el día 1, el gobierno haya dado toda la colaboración como ahora pretende hacerlo. Sin embargo, los comunicados
ambiguos e inclusive de dar a entender que la víctima es la culpable de lo que le pasó, pues lastimosamente es un hecho que no podemos dejarlo pasar como sociedad ni como... Ese es un criterio caduco, mi doctor, porque es como cuando se viola lamentablemente a una niña, a una señorita o a una mujer adulta. La culpa la tuvo ella. Exactamente, no, pues, es algo anacrónico. Sin embargo, usted lo puede ver que no desperdicia momento alguno, a lo menos el ministro de Defensa, de mencionarlo. Y dirige su mirada al hombre que prestó el teléfono y que dio la ubicación de los menores, que sobre él deberían apuntar todos los cañones. Hombre que prestó el teléfono gracias a este mal procedimiento de llevarlos desde Guayaquil a Taura. Pude escuchar una entrevista en otro medio que le hacen a dos militares, y créanme que hay algo que a los abogados nos enseñan desde los primeros años de universidad, que a confesión de parte, relevo de prueba. Créanme que es muy penoso por las familias. Esperemos que el día 31 de diciembre a las 10 de la mañana en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil se va a llevar a cabo la audiencia de formulación de cargos e inicio de instrucción fiscal en contra de estos 16 policías, investigación que podría extenderse, recordemos, 16 militares, investigación que podría extenderse a otros militares más debido al rol de mando que tienen ellos, porque tuvo que haber un jefe de operaciones que sabía sobre ese procedimiento, al cual deberían de haber dado parte, y todo eso se va a develar dentro de la investigación que se va a seguir en la Fiscalía. 6:55 de la mañana, ¿tiene alguna otra consulta, Sofía? Sí, abogado. Este no es el primer caso en los últimos años. Vimos el caso de María Belén Bernal, vimos hace 2 días falleció el padre de los hermanos Restrepo, que fallece este señor sin saber dónde están ubicados sus hijos, que empaña a las Fuerzas Armadas, lastimosamente, estos casos, y a la Policía Nacional. ¿Cómo se ve al país de manera internacional con respecto a los derechos humanos? ¿La Comisión Interamericana de alguna manera puede intervenir, o cómo es el proceso ahí? O sea, ¿cómo se nos ve a nosotros como país de esta manera? ¿Cuál es su criterio? Bueno, Ecuador ha tenido varias sentencias en el sistema interamericano de derechos humanos emblemáticas. Caso Tibi, el más emblemático, el caso de tortura y detención ilegal y arbitraria. Bueno, para que intervenga el sistema debe de agotarse todas las instancias judiciales internas para poder acudir al sistema interamericano. Internamente, en este caso de desapariciones forzadas, la Fiscalía está siendo muy acuciosa, tanto así que en primera instancia se llevó el delito por secuestro, cuando no correspondía por los hechos, sino por una desaparición. Producto de la presión social que se dio en redes y en las calles, es que se da este cambio de tipo de secuestro a desaparición forzada, y con ello conllevó a que una fiscalía especializada en uso ilegítimo de la fuerza asuma conocimiento de la investigación, y ya las pericias y las técnicas investigativas fueron mucho más específicas al hecho. En virtud de eso, vemos respuestas mucho más rápidas que debió de haberse dado desde el inicio. Y evidentemente nos deja esto mal posicionados ante la mirada pública internacional, debido a que no son casos aislados. Como le indicaba, el CDH lleva también, de los casos que le mencionaba, 4 por ejecución forzada y 3 por ejecución extrajudicial, tenemos ya un caso de ejecución extrajudicial judicializado. Y es justamente en esa audiencia que se dio en el sur, en la Unidad Judicial Sur Valdivia, que los familiares de los 4 niños desaparecidos concurren a hacer un plantón, en virtud de que en esa audiencia existieron cámaras, y ahí se pudo ya conocer más sobre este caso que estaba invisibilizado. Y justamente hay otros casos que han aparecido ahora, con respecto a este tema, han aparecido nuevos casos de niños que han desaparecido, no solo niños, sino personas en contexto de estado de excepción.
¿qué hacer? ¿Cuál es la pauta para poder resolver este tema, para que ya no se den estas cosas? Usted, abogado, ¿qué puede decir para que el gobierno nacional tome cartas en el asunto? ¿Qué opción les puede dar para que esto ya no se vuelva a ocurrir? Bueno, que el Estado invierta más en lo social. Lastimosamente, ante la ausencia del Estado en sectores que forman los quintiles de pobreza, pues justamente suceden este tipo de situaciones. La desinformación, el no desconocimiento del ciudadano de a pie sobre sus derechos conllevan a que existan estos abusos de poder, abusos por parte de militares, por parte de quienes conforman las fuerzas públicas, y que lesionen derechos fundamentales, y que inclusive, como en otros casos, ha existido pues delitos que conllevan a la privación de la vida. Entonces, ante ello, pues es necesario que el gobierno se siente con organizaciones de derechos humanos, que se siente con la academia, con distintos actores o sujetos sociales, para poder construir un real proyecto basado en la prevención del delito y en la criminalidad. Estos como mecanismos para evitar el alto índice del delito que existe en Ecuador. Si no se hacen estas cuestiones de la manera correcta, pues evidentemente vamos a tener estos planes parches, o estos planes que realmente no ayudan ni contribuyen, y lo que generan es más violencia internamente. Va a haber un estallido social, pues evidentemente, en virtud de que el gobierno no tiene un plan de seguridad idóneo, y me atrevería inclusive a decir que ni siquiera lo tiene. Ni siquiera lo tiene, porque el plan Fénix no ha dado resultado en la práctica de existir, aunque yo lo dudo. Doctor, muchas gracias. Nosotros vamos a estar atentos. 7 de la mañana. Hemos estado conversando un poco más de 20 minutos con el abogado Abraham Aguirre. Gracias a Billy Navarrete por enviarnos, permitirnos entrevistarlo. A usted también, como un vocero del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. Y como decíamos aquí con Sofía, estamos preocupados, no solamente en este medio de comunicación. Yo escucho mucha radio durante el día, visito muchas redes sociales y veo que muchos colegas se han hecho eco para preguntar qué pasó con los 4 niños de las Malvinas, así como la mayoría de ecuatorianos. Las puertas abiertas de este medio, doctor. Así es, muchas gracias, doctor. Muy amado. Y aquí estamos para ayudar en cualquier cosa.